A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo crear un proyecto utilizando Spring Boot y MySQL y enlazándolo por medio de JPA. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a arrancar nuestro servidor. Este servidor es un servidor que está de MySQL, que está instalado con OneServer. Voy a utilizar el IDE SQL Joe para poder conectarme al motor de base de datos. Mi base de datos se llama SGA 2018. Estas son las tablas que tengo a continuación. Cada una de ellas las voy a tratar de relacionar para obtener la información del proyecto que voy a crear. Entonces vengo acá, creo un nuevo proyecto, selecciono de Spring Starter Project, siguiente, le indico acá el nombre del proyecto, le voy a colocar SGA Colegio 2018. El proyecto va a ser de tipo Maven, va a estar empaquetado con Yarn, el lenguaje es Java, el JDK es la versión 8, acá el nombre del group, el artifact, la versión, una pequeña descripción y el paquete principal. Le doy siguiente, activo las dependencias de JPA y MySQL, que son las que voy a utilizar por el momento. Le doy siguiente y finalizar el proyecto. Al momento que se crea el proyecto, automáticamente pudieron ver, no sé si pudieron ver acá ustedes, se empiezan a descargar las dependencias que seleccioné, los APIs para MySQL para poder conectarme y los APIs de JPA para poder utilizarlos. En nuestro caso aquí está el paquete principal. Lo que voy a hacer a continuación es primero crear la capa de acceso a datos, que lo voy a hacer por medio de una clase, y le voy a decir a Maven que, a Spring Boot, que la clase que voy a crear va a ser una clase de tipo configuración. Para esto vengo acá, le doy un clic derecho, le doy nueva, le doy en Others, voy a crear primero un paquete. En el paquete le voy a colocar core.configuration configuration, y dentro de acá lo que voy a hacer es crear, en este caso, la clase que me va a servir para poder conectarme a MySQL. En este caso voy a hacer uso de algunas librerías que Maven me acaba de permitir. Para esto vamos a hacer la siguiente configuración. Un asunto importante es tener a la mano lo que pueda hacer las credenciales para poder conectarnos en el motor de base de datos. Entonces para esto vamos a utilizar la siguiente clase. Permítame. Entonces vamos a crear aquí esta clase. Le damos clic derecho, nueva, nos vamos acá, seleccionamos clase, le damos siguiente. La clase le vamos a llamar database configuration. ¿Sí? Configurations. Y en el paquete. Okay. Esta clase va a ser una clase de tipo configuración. Por lo tanto, se lo indico acá a Spring Boot. Acá le doy control 1 para que me pueda importar la clase. Luego voy a activar las transacciones del lado de MySQL. Entonces vamos a hacerlo acá. Enable transaction manage. Importamos acá las transacciones. Bueno, entonces a continuación vamos a crear los siguientes objetos que nos van a permitir, en este caso, crear las configuraciones necesarias para poder conectarnos directamente a nuestra base de datos. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo data source que va a ser el encargado de activar las credenciales para poder conectarme a mi motor de base de datos. En este caso voy a crear un método llamado public, va a retornarme un objeto de tipo data source y le voy a llamar como nombre get data source acá, y voy a hacer la siguiente configuración. Me doy un return null por mientras y voy a crear el objeto. Para esto voy a importar la clase de JavaX
SQL data source. Entonces, a continuación voy a crear el objeto. Entonces voy a crear un objeto de tipo driver manager data source, y lo voy a colocar data source y lo voy a instanciar. Bueno, para esto igual voy a importar la clase necesaria. Voy a bajar un poco esto. Ya una vez creado la instancia de ese objeto, voy a setear la clase que voy a utilizar para poder conectarme a MySQL. Para esto voy a agarrar el objeto data source y le voy a setear el objeto set driver class name, y acá sería el nombre de la clase a la cual yo me voy a conectar. Para esto yo voy a utilizar un archivo que ese era el que se utilizaba antes para conectarme a MySQL con Hibernate, pero utilizando archivos XML. Entonces en este caso voy a colocar acá el paquete, acá, ¿sí? Lo copio y este lo voy a pegar acá. Entonces aquí ya estoy colocando la clase que me va a servir para poder conectarme a MySQL. Bueno, ahora viene la cadena de conexión a la cual yo me voy a conectar. Entonces sería data source.set. En este caso sería URL, que sería la cadena de conexión. Igual de la misma forma lo voy a hacer acá. La cadena de conexión sería esta que está acá. Voy a copiar esta parte, la pego acá. En mi caso no me voy a conectar a un equipo remoto, o sea, no voy a utilizar a la IP, sino que voy a colocar localhost y luego voy a conectarme a la base de datos SGA. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me voy a conectar de forma local. Luego de esto le voy a decir que mi usuario va a ser en este caso root y mi password lo voy a dejar en blanco. Ya esto en un ambiente de producción, esto no se deja en blanco y tampoco se usa el usuario root, pero es prácticamente un ejemplo el que vamos a utilizar. De hecho, la forma en que se crea actualmente esta configuración ya no se hace por medio de una clase, sino hay un archivo que se llama tipo properties, y ahí podemos colocar las propiedades de manera que nos ahorra estar codificando esa parte, pero digamos ahí nos ahorra, o no nos ahorra, sino nos quita el concepto de realmente dónde se configuran las cosas. Entonces es importante tomar en cuenta que esto lo más conveniente es explicarlo paso a paso, y de ahí se puede resumir. Entonces este es un objeto que la misma clase configuración va a utilizar. Entonces yo le tengo que decir a Spring Boot que este va a ser un bin, ¿sí? Un objeto que va a utilizar para poder obtener la configuración hacia mi base de datos. Luego acá voy a utilizar, en este caso voy a crear un método que me devuelva un conjunto de propiedades. Entonces para esto voy a crear un método llamado, ahorita les digo, properties, ¿sí? En este caso voy a utilizar esta, permítanme, es que estoy teniendo un problema aquí con el audio. Vamos a crear entonces el método que me va a devolver un objeto de tipo properties y le voy a llamar get properties. Para esto voy a importar también de Java Utils la clase properties. Entonces aquí podemos ver que me importa esta clase. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer siempre es crear el objeto properties. Vamos a colocar properties, le vamos a colocar acá como nombre properties y lo vamos a instanciar. ¿Sí?
Listo. Entonces ya tenemos el objeto. Este lo vamos a retornar. Y ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a setear en este objeto de tipo properties? Lo que vamos a decir es que vamos a setear las siguientes llaves con los siguientes valores. En nuestro caso necesitamos indicar acá el lenguaje que vamos a utilizar para las consultas que se van a hacer del lado de Java, porque en este caso no vamos a utilizar consultas directamente que se vayan a hacer a la base de datos, sino que vamos a hacer consultas a la clase. Pero para esto nosotros debemos especificar el lenguaje. Es este que tenemos acá. Entonces acá vamos a utilizar esta propiedad de dialect, y acá vamos a colocarle que va a ser de tipo Hibernate.dialect. Entonces esta sería la llave, y el valor que va a contener va a ser este que ustedes puedan ver acá, que es esta parte de acá. Entonces copiamos este, vamos para acá, y este será el lenguaje que se va a utilizar. Luego vamos a decir, vamos a crear otra entrada más donde le vamos a indicar, hay una propiedad que se llama show SQL. Esto prácticamente lo que hace es que se puedan ver las consultas que se van a hacer desde Java a MySQL. En un ambiente de desarrollo vamos a colocarle true. A veces es importante hacer esta parte porque podemos ver las consultas que se van generando al momento de decirle a JPA que obtenga el conjunto de objetos. Ya en un ambiente de producción esto se coloca como false para no hacer de que se esté consumiendo recursos para poder imprimir esa información que se va a ver en la consola. Bueno, entonces estas serían las dos propiedades que son importantes tener. Esto es prácticamente un archivo de configuración, lo vamos a utilizar a continuación. Para esto vamos a utilizar un método que nos va a permitir, en este caso, crear otro objeto y obtener la sesión que se va a encargar de hacer todas las gestiones del lado de Java hacia MySQL. Entonces en este caso voy a crear un método se va a llamar getSession, y que me va a volver un objeto de tipo local session factory bin, y le vamos a llamar getSession factory. ¿Sí? Acá está. Y retornamos un valor null. Obviamente esta parte vamos a indicar acá el tipo de objeto que vamos a retornar, pero vamos a importarlo primero desde tipo no. Bueno, esto me lo marco como de precado, pero porque estoy importando de la versión 3 de Hibernate. Entonces vamos a utilizar la más reciente, que sería la 5. ¿Sí? Entonces acá ya esto ya no me lo marca de esta forma, lo pueden ver ustedes ahí. Y ahora sí vamos a crear el objeto para poder crear esa sesión. Entonces le vamos a crear acá local, vamos a crear el objeto de tipo local session factory bin. Entonces le vamos a poner como nombre session factory bin, es igual, vamos a instanciar local session factory bin. Listo. Ok, ya tengo el objeto creado. Ahora le voy a setear lo siguiente. Para esto voy a agarrar de session factory, voy a invocar el método que se llama setDataSource, y le voy a inventar el data source que acabo de crear anteriormente. Entonces voy a mandar a llamar al método que estamos acá. Entonces acá podemos ver que le inyectamos nuestro objeto que nos permite obtener la configuración hacia nuestra base de datos. Luego le vamos a decir lo siguiente: como lo que debemos de hacer es indicarle dónde están los modelos de datos con los que se van a pegar a mi tabla. Entonces eso significa que voy a tener una clase llamada alumno, y esta se tiene que pegar a esta tabla. Para eso yo tengo que especificar acá, le tengo que especificar
a JPA donde va a encontrar esos modelos de datos. Entonces esto lo consigo con un método que se llama setPackage2Scam, y acá coloco donde se encuentra el paquete de donde se van a encontrar esas clases de tipo modelo. Para esto voy a crear un paquete acá, y este le voy a colocar como punto model. Entonces este va a ser mi paquete donde voy a colocar mis modelos de datos. Entonces lo de nuevo, vamos a crear una vez la clase llamada alumno, que va a ser la primera tabla que voy a relacionar. Entonces acá es importante solo copiar el paquete, solo el nombre del paquete, e indicárselo acá para decirle a JPA dónde se encuentra los modelos de datos a los cuales tiene que utilizar para poder eh, relacionar una clase con una tabla. Luego vamos a asignarle el archivo de tipo properties que hemos creado anteriormente, get event properties. Vamos a crear acá el método. Vamos a crear acá un método que nos permita llamar a esto. Okay. Creo que solo le colocamos get properties. Exacto, solo get properties. Ok, entonces acá get properties. Listo. Entonces ya tengo esta parte de acá, y ahora únicamente solo retorno este objeto creado de tipo session factory. Listo. ¿Qué pasó acá? Session factory bin. Bueno, listo, ya tengo acá. Y como este va a ser también un objeto que voy a crear para poder utilizarlo, entonces le coloco la etiqueta bin para obtener este objeto y puedo inyectarlo más adelante. Entonces ahora voy a obtener en sí ya la sesión que se va a construir a partir de este método que acabamos de crear. Para esto vamos a crear un nuevo método. Este me va a devolver un objeto tipo Hibernate Transaction, ¿sí? Transaction Manager, y le voy a llamar Get Transaction Manager. Este va a ser el encargado de gestionar todas las operaciones que voy a hacer del lado de Java hacia MySQL. Entonces importo esta, también me lo marca como de precao. Ya saben ustedes que me importa la versión 3, pero realmente voy a utilizar la versión 5. Bueno, listo. Entonces aquí retorno un null para quitar este error que me tiene acá, y estamos. Ahora voy a crear el siguiente objeto, Hibernate Transaction Manager. Ok, y voy a crear el objeto. Es igual a new Hibernate Transaction Manager. Listo. Una vez creado el objeto, ahora vamos a setearle la sesión para poder obtener. Entonces acá voy a colocar Transaction Manager punto, y voy a invocar el método setFactory. Session Factory es el método que voy a utilizar, y ahora voy a mandar a llamar al método Get Session Factory, y le voy a decir que quiero obtener el objeto o el bin que me construye. Y a esto, teniendo ya la configuración, retorno el objeto Transaction Manager. Bueno, entonces como este también va a ser un objeto que se construya, entonces en tiempo de ejecución le coloco la etiqueta bin y le agrego la siguiente etiqueta que se llama provided, y esto le doy import. Esto va a ser de tipo
acá del Spring Boot de Beam Factory Annotation How to Wire. Entonces acá tenemos importada esta clase. Ahora, ¿qué significa esta etiqueta? Esta etiqueta significa que este objeto que voy a crear lo voy a inyectar en otra clase que voy a construir. Esa clase me va a obtener, digamos, yo en ningún momento voy a instanciar un objeto de esta clase, no lo voy a hacer, sino se va a, cuando yo necesite este objeto, lo voy a poder inyectar en otra clase sin la necesidad de instanciarlo. Y con esto pues prácticamente ya tengo mi clase para poder tener los parámetros necesarios para poder conectarme a mi base de datos. El siguiente video vamos a ver ahorita cómo relacionamos mi modelo hacia mi tabla alumno. Muchas gracias.